Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar la explicación correspondiente al tema de esta cuarta semana, que corresponde a la empresa familiar. Y quiero comenzar por algo muy simple en todo esto, y es que en el ámbito de los servicios de salud, no tenemos la costumbre de ver, y voy a poner el ejemplo más claro de todos, al consultorio como una empresa familiar. A ver, en el material que esta semana les compartí en plataforma, si ya tuvieron oportunidad de leerlo, si no, cuando lo revisen se darán cuenta de ello. Una de las cosas que les pongo en la introducción es que el empresario americano, el empresario anglosajón, el empresario europeo, cuando decide que va a emprender algo, normalmente asume que eso que va a emprender se va a convertir en una empresa. Entonces vamos por partes, ¿no? Todo emprendedor, una vez que su empresa toca el mercado, está abierta prácticamente, se convierte en un empresario. Fíjense, yo les estoy compartiendo un dato, una estadística, donde el 83% de las empresas de México son empresas familiares, datos al año 2017 aproximadamente, ¿no? Pongan ustedes que con tema de la pandemia, estas se hayan reducido, pero esa reducción no creo que llegue a ser menor al 75%, que de hecho 8 puntos porcentuales, pues sí es una afectación grave, pero aún así pues la mayoría de las empresas son familiares. Esto quiere decir que son empresas privadas. Entonces, el emprendedor, independientemente de que vaya a poner una panadería, una tortería, una pizzería, un hotel, un restaurante, una tienda de electrodomésticos, ¿sí? Un emprendedor también lo es aquel profesional de la salud que va a poner su propio consultorio. Recordemos que cuando nosotros acabamos una licenciatura, en el caso concretamente de la gente del área de los servicios de salud, por ejemplo el médico, el fisioterapeuta también le pasa mucho, el nutriólogo también, no así a las enfermeras, pero bueno, eso tiene que ver con otros factores y con la manera como se lleva la profesión de la enfermería. Pero en el caso de estos cuatro concretamente, pasa que cuando salen, si no encuentran trabajo, optan por emprender y dicen voy a poner mi consultorio, pero vean cómo lo dicen, voy a poner mi consultorio. ¿Sí? No lo ven como voy a emprender, voy a poner un negocio, y es importante trabajarlo desde este punto de vista. Yo les pongo aquí en los materiales que de repente el empresario latinoamericano pues lo ve como el changarro, y ojo, no quiero menospreciar porque es una palabra de uso muy coloquial y que se utiliza para designar también a una empresa. ¿Dónde vas? Voy al changarro. No pasa nada si le dices así, en realidad, pero decirle así, nombrarlo de esa manera, hace que muchas veces lo trabajemos como eso, como un changarro. Inclusive también le pasa al consultorio. ¿A qué me refiero con esto? Pues muchas veces el consultorio, o sea, del médico, del nutriólogo, nutrióloga, del fisioterapeuta, pues muchas veces se le ve como una entrada de dinero mientras. ¿Mientras qué? Pues mientras consigo algo que me pague más. Y en realidad a veces no le explotamos todo el potencial que el consultorio tiene. Miren, yo lo veo así. He visto a muchos médicos, ¿sí?, que trabajan para el sector público, tienen su plaza en el IMSS, ¿no? Ya han ido haciendo carrera en el IMSS, y de fines de semana tienen su consultorio. Es decir, me estás diciendo que tienes un consultorio del cual pagas renta del mes completo para trabajarlo únicamente fin de semana, o sea, no sábado y domingo, sábado, porque conozco muchos que hacen eso. Y de todos modos sigue consumiendo luz, energía eléctrica, pagas el teléfono, hasta internet, lo amueblaste, etcétera. Y con el fin de semana habrá quien me diga, no, pues es que únicamente trabajando el fin de semana y dando unas cuantas consultas, se paga la mensualidad del consultorio. Pues no sé cuánto estés cobrando y no sé cuánto te estén cobrando de renta, pero la verdad lo dudo mucho. Otros que muchas veces, fíjense, el emprendedor del área de la salud, cuando se quiere convertir en empresario, piensa en esta idea: pone su consultorio, ¿sale? Independientemente de lo que te dediques. Y en ese consultorio que está poniendo, dice, voy a trabajar.
Y se le ocurre trabajar, vamos a poner, de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana, ¿sí?, a 2 de la tarde, y los días sábados va a trabajar de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Vamos a suponer que esta sea su única fuente de ingresos, ¿no? Que de hecho sería un poco dudoso porque, bueno, las condiciones en este país, a menos que seas Juan Camaney, te alcanzan únicamente, te dan únicamente para subsistir con un trabajo. Esa es la realidad y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas que el INEGI genera con respecto a cuántos trabajos tiene el mexicano que pertenece a la clase media, media baja, media alta e inclusive ya el segmento B-. Ojo, el segmento B-. Fíjate nada más, me estás diciendo, pon tú que el lunes y viernes regrese, ¿no? De 4 a 6 de la tarde, vamos a agregarle acá otro horario, de 4 a 6 de la tarde, ¿vale? Me estás diciendo que tienes un consultorio trabajándolo únicamente. De 9 a 2 son 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas. De 4 a 6 súmale otras 2 horas. 7 horas. Ese consultorio lo tienes trabajando 7 horas entre semana. Y fines de semana de 11 a 4 son 12, 1, 2, 3, 4, 5 horas. 12 horas, ¿sí? En total, fíjate nada más lo que te digo. En total, trabaja 12 horas de 7 días, trabaja 12 horas. Si te das cuenta que le estás perdiendo, ¿no? Si te das cuenta que tienes capacidad instalada en ese consultorio, déjenme poner esto en avión. Si te das cuenta que le estás perdiendo, por eso les digo, aunque a lo mejor no lo digas, pues lo tratas como un changarro. Oye, si de 9 a 2 yo lo voy a ocupar, y de 4 a 6 también, y luego me queda libre de 8 a 10 de la noche, uno dirá, ay, oye, pues qué negrero, réntalo, habrá alguien que quiera trabajar de 6 a 10 de la noche, subarrenda esa parte de la capacidad instalada que tienes, alguien que se dedica a lo mismo que tú. Hay mucha gente que hoy en día hace eso, pone un consultorio, yo absorbí el costo, ¿no? de comprar el consultorio, yo lo atiendo en tal a tal horario, pero hay horarios en los que está muerto, ¿qué hago? Pues se lo subarrendo a alguien más, ¿sí? Se lo rento a alguien más a las horas que yo no estoy. Y además de que se lo estoy rentando, estamos poniendo también materiales, le estamos pagando también a la persona que está en la recepción, pagamos entre los dos el teléfono, etcétera, etcétera. Sí, a lo mejor yo tengo que cubrir gastos más fuertes como una hipoteca mensual, pero al final del día el consultorio es mío y poco a poco se va pagando. Fines de semana solo trabajo sábados de 11 a 4. Oye, ¿y domingo por qué no? No, pues es que el domingo es para descansar. Vamos a ponerlo muy claro, ¿ok? Vamos a ponerlo muy claro. Eres emprendedor, mano. Eres empresario, ¿sí? Como emprendedor, como empresario, tú eres el primero que tiene que estar al pendiente de todo esto. Oye, pero no voy a ver a mi familia y todo. No, tampoco te estoy diciendo que te desgastes con tu familia. Lo que te estoy diciendo es que al ojo del amo engorda el caballo. Y si tú no estás ahí y si tú no lo estás procurando, pues esto es como el ciclo de vida de un bebé. O sea, imagínate que desde que lo estás gestando le das todo para que se geste bien. Nace el chavito, nace el chamaco, nace la chamaca y de repente en los primeros años de vida ya fuera del útero de ese niño, pues ya le dejas de dar, ¿no?, todo lo que le dabas mientras estaba gestando. Pues lógicamente el desarrollo que va a tener pues no va a ser el óptimo. Aquí es lo mismo. Por eso en temas anteriores les hacía yo mucho énfasis en cuál es la capacidad instalada que tienes para producir, cuántas consultas puedes dar. Sí, porque con base en eso y con base en el estudio de mercado que tú puedas tener y que te diga, sí, a ver, tú puedes dar a lo mejor a la semana, ¿no?, consultas de 45 minutos, ¿sale? Consultas de 45 minutos. Y acorde al estudio de mercado deberías estar vendiendo para cubrir tus costos de operación a lo mejor 100 consultas mensuales. Vamos a poner el ejemplo. Pues aquí te das cuenta si te da o no te da con el tema de los horarios. ¿Ok? Pero este enfoque que yo les estoy acá proporcionando es un enfoque que tiene el empresario anglosajón, no un enfoque que tengamos nosotros los latinoamericanos. Nosotros, desgraciadamente, y perdón que lo diga yo de esta manera,
tenemos la idea de que cuando pones un negocio, pues en menos de 2 meses ya empezó a dar frutos, ¿no? Y entonces empezamos a agarrar de la caja, ¿no? Y dices, pues esto ya es ganancia. Y no, en realidad eso eran utilidades para que el propio negocio, ¿sí?, no te esté dando lata, no te esté pidiendo, sino que él mismo se vaya, ¿cómo se dice? Autorrealizando, vamos a ponerlo así, se vaya procurando a sí mismo. Entonces, de entrada uno tiene que entender que pasas de emprendedor a empresario. Ahora imagínate que tienes empleados. Y aquí es precisamente donde los temas de esta semana tienen mucho énfasis, ¿ok? Porque no solamente es hablar de la empresa familiar, es hablar de lo que implica constituir una empresa familiar. Fíjense, algo que le pasa mucho al emprendedor, lo voy a poner en otra pizarra, ¿sí? Algo que le pasa al emprendedor es que el emprendedor, vamos a ponerlo así, que pasa a empresario, se transforma en su evolución en empresario, ¿sí? Fíjense, ninguna de sus dos facetas no le enseña a su familia a querer el negocio. ¿A qué me refiero con esto? Miren, cantidad de veces lo he visto. El abuelo pone un negocio, le echa todas las ganas del mundo, los hijos te cuentan que se apretaban el cinturón, que prácticamente ellos a veces tenían que estar ahí metidos en el negocio, quisieran o no quisieran. Fíjate, ya desde ahí le tienen aberración al negocio, ¿no? Aunque de ahí tragamos todos, ¿no? Pero, tenemos que ir al negocio, ¿no? Fíjate, esto tiene mucho que ver con que el emprendedor, el empresario, le enseña a sus hijos el valor que tiene el negocio para ellos como familia, porque de ahí comen. Muchas veces el emprendedor o el empresario no le inculca este cariño al negocio. No te estoy diciendo que le heredes el negocio a tus hijos, refiriéndome a que le heredes el oficio, la profesión. No. Te estoy diciendo que les enseñes a querer el negocio, que les enseñes que como de ahí comen, pues es importante que si un día él no está, oye, ya tenías un negocio echado a andar, tienes que ver la manera de darle continuidad porque está generando dinero y es dinero con el cual básicamente tu mamá, tu papá o ambos te dieron de comer, te dieron escuela, mucho, poco, la mejor, la peor, pero al final del día es enseñarle a las siguientes generaciones a querer el negocio. Yo he escuchado infinidad de veces de, hay que ir a la escuela, hay que ir al restaurante, hay que ir al hotel, y dices, no manches, ¿cuánta gente quisiera tener un negocio? Y que los hijos también te digan, yo quisiera tener un negocio, ¿no? Y que pudieran llegar y no te pondrían caras, ¿no? O sea, yo sé que esto es muy complicado lo que les estoy diciendo, pero es una labor que como emprendedor deberías fomentar dentro de tu familia, porque de ahí comen. Mira, te lo voy a poner así. Durante mucho tiempo has comido de ahí, ¿no? Es tu única fuente de ingresos, vamos a ponerlo. Tus hijos fueron a la escuela de ahí, les compraste ropa, así que los vestiste, calzaste, alimentaste, les diste educación, etc. Un día te mueres. Y entonces ya nomás queda tu esposa. Pues obviamente tu esposa no le sabe a tu negocio, tu esposa no es fisioterapeuta, no es nutrióloga, ¿no? O al revés, tu esposo no le sabe a lo que tú haces. Pero de ahí estaban comiendo. ¿Cuál es el plan de continuidad? Oye, es que ninguno de mis hijos estudió ni nutrición, ni fisioterapia, pero ahí tengo el consultorio. ¿Qué vas a hacer con el consultorio? Muchos te dicen, bueno, pues lo rentamos a alguien más y que le ponga. Yo también te diría, pues qué perro coraje, ¿no? El haber trabajado toda tu vida para que alguien llegue nomás y diga, a mí se me ocurre que pues eso no es negocio y pues nomás vamos a rentarlo. Es decir, solamente vas a rentar el lugar, únicamente le vas a sacar jugo a la lana por renta. O inclusive venderlo, ¿no? Vender el lugar, le vas a sacar jugo a la venta por el espacio. Pero ya no le vas a sacar jugo ni usufructo a licencias, permisos y cosas que ya tenías ahí, porque licencias, permisos y todo lo que ya tenías, probablemente en este preciso momento, ¿sí?, que a lo mejor nada más has hecho ciertas renovaciones, no te cuestan lo mismo a precio del 2022 que a precios del año 2000, cuando ese negocio, sí, se inició, por ponerte un ejemplo. Hay que pensar en esas cosas, y si tus hijos, tu familia no le agarra cariño, pues es muy probable que tu plan de continuidad de esto no funcione. Inclusive te voy a decir, porque ya muchos han de estar pensando, oye, pero pues si mis hijos no estudiaron esto, ¿cómo se van a dedicar a? Pues sabes que lo rentas, y se lo rentas a alguien
con quien previamente ya hayas tenido un acuerdo para que empiece a llegar, a mantenerse con los clientes que ya tenías, a captar nuevos clientes precisamente para darle continuidad. A lo mejor esa persona no tiene inicialmente para poner su propio consultorio, pues se lo rentas, pero ya tiene todo el espacio, hay una carta compromiso, qué sé yo, hay mil y un cosas que hacer, pero de lo primero es enseñarle a la familia a querer el negocio. Cada uno de ustedes sabrá cómo es su respectiva familia, pero al final del día lo voy a decir tal como lo dije hace un rato: si de aquí tragamos todos, pues no me friegues. Creo que lo más importante es darle continuidad. En los materiales yo les utilizo una palabra que me parece muy importante. El emprendedor que se vuelve empresario, ¿qué creen? Genera un patrimonio. ¿Ok? Si nosotros lo viéramos desde el punto de vista financiero, ¿sí?, estaríamos generando un capital. Vamos a ponerle hasta capital social, si lo quieres ver así. ¿Ok? Si lo viéramos desde el punto de vista financiero. Vamos a verlo ahorita únicamente desde un aspecto social, el patrimonio. Al final del día, creo que lo único que los papás dejan o nos dejaron o les vamos a dejar a las siguientes generaciones, pues es su educación y lo que puedan hacer los hijos o lo que pudimos hacer nosotros, ¿no?, con lo que se nos dio. Pero al final del día también hay un patrimonio. Estás dejando un consultorio que es un bien inmueble, estás dejando muebles, puede que estés dejando equipamiento instrumental, estás dejando información de pacientes. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. Estás dejando un archivo, ¿sí?, que aunque sea pequeño, es un archivo clínico. Y la ley, hay una ley, ¿sí?, del expediente clínico electrónico. La verdad no recuerdo si hay una norma oficial mexicana que hable precisamente sobre el archivo clínico, pero al tener tú a resguardo información de pacientes, no es como que la puedas tirar nada más a la basura y ya, aunque mucha gente podría hacerlo así, o que esa información se pierda en el camino. Tienes que dejar todo esto en orden para poder salir. Es decir, en patrimonio se te quedan muchas cosas, inclusive se te quedan deudas. Entonces, es importante que la familia aprenda a valorar el negocio para poder valorar esta parte del patrimonio. En el documento que les compartí, también hablo un poco sobre el tema de la propiedad, ¿no? Características de la empresa familiar: es propiedad de una familia o dos familias, o tres familias o cuatro familias, depende del tamaño del negocio. Y tiene un gobierno, ¿sí?, que está constituido. Fíjense, vamos a hablar de cómo se gobiernan estas empresas. El famoso gobierno corporativo. Para los que ahorita están pensando, oye, pero yo soy una persona que no puso una empresa, solamente soy una persona física con actividad empresarial, ¿no? Y con la categoría muy específica acorde a la ley que debes de tener para poder emitir facturas para tus respectivos pacientes, ¿no? Por tema de gastos médicos, que es como yo te la solicitaría, ¿no?, si fuera una consulta contigo. Sí, pero al final del día, ¿qué no estás pensando en crecer? A ver, el camino del emprendedor siempre es: empiezo solo y de repente un día necesito crecer, y para poder crecer, lo más recomendable de todo es, pues te asocies con alguien más para poder crecer. Oye, yo me dedico, vamos a ponerte un ejemplo. Yo me dedico, ¿sí?, al tema soy un médico cardiólogo, ¿no?, con especialidad en cardiología. Pero pues muchos pacientes que me llegan están buscando también al nutriólogo, ¿no?, que trabaje con ellos para aspectos de bajar de peso, cuidar su corazón, etcétera, etcétera. Pero también necesito un bariatra, ¿no? Yo siento que con eso podríamos armar un consultorio pequeño, tipo una pequeña clínica, que todo gire en torno al tema de la cardiología, y pues el endocrinólogo y el nutriólogo pues me van a ayudar a complementar esto, aunque ojo, dependan a lo mejor mucho de mí, pero al final del día, si llegan por ahí y traen algún problema detectado por tema de nutrición, pues se canaliza con alguno de nosotros y podemos moverle, o a lo mejor el endocrinólogo es el que me está moviendo todo, ¿sí? Ya te asociaste, ya es más fácil pagar una renta por un departamento, no departamento, una renta por un inmueble, ya es más fácil pagar el mobiliario, crecer, pensar en algo más. O sea, uno empieza solo, pero en el camino te vas topando con gente que tiene ganas de crecer y que entre todos podríamos hacer algo. Si no lo has pensado así, te invito a que lo pienses de esa manera, porque al final del día es la única manera en que una empresa puede crecer. Y ya no nada más come de ahí una familia, comen tres. Y ahí lo que se hace es generar algo que le vamos a llamar el gobierno corporativo.
¿Cómo logramos esto? Una de las primeras cosas que hay que hacer en las empresas familiares no es solamente pensar que como el negocio ya funciona y cobramos todo en efectivo, ¿sí? Pues ya, no, hay que darle una personalidad jurídica a esto, así como tú eres una persona física con actividad empresarial, emites facturas, te dan facturas, ¿no? por materias primas que necesitas para trabajar, insumos, lo que sea, pues un gobierno corporativo se debe de constituir y este gobierno corporativo sí va a emanar directamente de lo que sería, palabras más, palabras menos, el acta constitutiva. En esta acta constitutiva, además de muchas otras cosas, ¿no? Donde se establece el capital social de la empresa, es decir, qué aporta cada uno de los socios, en qué cantidades, el porcentaje, si en algún momento hay acciones que se podrían abrir para que entraran otros socios. Ahí se estipulan todas las cuestiones jurídicas importantes de esto. Esta asamblea normalmente está dividida de la siguiente manera. Sí, bueno, en el acta constitutiva se estipula que va a haber un presidente, un vicepresidente, un secretario y la figura de un representante legal. Y por último, vamos a ponerle aquí todos los demás socios. ¿Ok? Oye, pues eso aplica para una empresa como de 40, ¿no? No, aplica para ti, una empresa de 3 personas, de 2 personas. Siempre es importante hacer esto, porque si no lo hacemos y le damos ese carácter jurídico a una empresa, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber desorden. 2 cabezas, 3 cabezas no pueden mandar. Tiene que estar bien dividido y esa asamblea general va a llamar y va a sesionar cada determinado tiempo para tomar decisiones. Fíjate, por ejemplo, te nombran presidente y te nombran representante legal porque puede haber 2 funciones que cumple una misma persona. Si un día ahí en tu negocio donde tú estás trabajando con tu gente, etcétera, etcétera, vamos a suponer que tienes una clínica, llega alguien y se muere. Los familiares alegan temas de negligencia, ya sabes, ¿no? Se hace toda una situación ahí jurídica. Bueno, pues no se van a llevar en este caso, vamos a ponerle al director de la clínica que tú ya llevas operando 20 años, porque el director de la clínica solo es el director. Van a mandar traer al representante legal, que el representante legal igual y eres tú, y entonces tú eres el que tiene que responder legalmente, ¿sí? Legalmente eres la persona que va a dar al bote. Eres la persona con la que se van a ir sobre en lugar de toda la empresa porque le tienes esa personalidad de representante legal. En el caso de las instituciones públicas, la persona que normalmente funge como el director del hospital, el director de una clínica, es en ese momento el representante legal y si algo pasa, se van sobre él. Oye, es que yo no sabía, no sé qué. Así está estipulado acorde a las asambleas generales que se generan. Punto, no hay más. Puedes tener un presidente, un vicepresidente, el secretario, el representante legal y los demás socios, todos con el mismo número de votos. Ahora, también adyacente a esto, tú como empresa tienes la responsabilidad de armar un organigrama. Por eso lo pongo con otro color y en un orden aparte de ideas. En este organigrama vas a nombrar a un directivo que esté por encima de ciertas jefaturas. Yo normalmente lo divido así porque es lo ideal, ¿no? Que haya un directivo, que haya jefaturas y que de esas jefaturas dependan, vamos a ponerle aquí, el de más personal. ¿Ok? El de más personal en cada una de esas jefaturas. El directivo va a tomar decisiones de carácter estratégico que si ustedes como empresa le encargan, vamos a suponer, dicen, ¿sabes qué? Hemos crecido mucho, somos 3 familias que nos reunimos hace muchos años y pusimos un consultorio que ahora derivó y somos una clínica. Una clínica de primer nivel de atención, trabajamos muy padre. O una clínica del corazón y trabajamos muy padre. Pero ninguno de nosotros, porque yo soy cardiólogo, la otra persona es endocrinólogo y la otra persona es nutriólogo, ¿no? Y los demás que se han ido anexando, ninguno de nosotros pues realmente le sabe a administrar una empresa grande. Pues contratamos un directivo. ¿Sí? Trajimos un directivo que no es de la familia de ninguno, pero él nos rinde cuentas a todos. Y él se encarga de ver la parte financiera, la parte de operación diaria, y yo mientras pues sigo siendo, así que yo aparezco en el organigrama y soy un empleado, ¿sale? Aunque pertenezca yo, ¿sí?
aquí está, mira, yo estoy acá, yo soy parte del personal, aunque yo sea el secretario y esté yo dentro de un acta constitutiva de una empresa familiar. Fíjate nada más a cómo puede ser. Oye, pero entonces yo soy el presidente, entonces yo mando, ¿no? A pesar de que hay un director. No, porque tú estás dentro del acta constitutiva con ese cargo por un tiempo determinado dentro de la parte del gobierno corporativo. En el organigrama funcional de la organización, ¿sí? Tú eres un personal y tú no mandas, el que manda es tu directivo. Ya si algo no te parece, convocarás a una reunión del gobierno corporativo como familia para mandar a traer al directivo y que te rinda cuentas, ¿no? O que te diga por qué te llamó la atención delante de todo el mundo en tu faceta de, ¿cómo se llama? De trabajador, ¿no? Y bueno, pues ya harás el ridículo, pues porque él es el directivo, ¿no? Él es el que debe de mandar. Esto, ya vieron que vuelve muy compleja a la empresa, y no solo la empresa familiar, porque esto que les estoy explicando es la manera como funcionan las empresas micro, pequeñas y medianas. Una parte aquí del temario del curso que se plantea ahí, seguramente ustedes lo pueden ver en su carta descriptiva. Empresa familiar contra pequeña empresa o mediana empresa, una cosa así. Pues no es que esté en contra, es que en realidad son dos caras de la misma moneda, ¿ok? Son dos caras de la misma moneda. La empresa familiar puede ser una empresa micro, pequeña, mediana, grande, o una empresa nacional, o una empresa transnacional, o una empresa global. O te puedes convertir en una empresa extranjera si llegas a otro lado a querer vender tu servicio. Pero ven lo complejo que es esto. Ahora imagínense nada más lo que les voy a decir. Si ya de por sí nuestras relaciones familiares, ¿sí?, en el día a día, las relaciones familiares son complejas, ahora imagínate llevándolas al trabajo. Ustedes tendrían la capacidad, a ver, voy a ponerlo como debe de ser. Trabajas con tu esposa, ¿sale? Tienen una clínica. Tú te haces cargo de una de las jefaturas, aunque tú eres dueño de la empresa, tú te haces cargo de una jefatura y tu esposa trabaja en tu mismo servicio. Ella es la enfermera, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ella es la enfermera y tú eres el médico, el encargado del servicio. Ella no es jefa de enfermeras, ella es una enfermera dentro del servicio que tú tienes a tu cargo por jefatura. Ella también está dentro del acta constitutiva en la Asamblea General. ¿Qué tanta capacidad tienes o tendrá ella de que si en el trabajo llegan a un desacuerdo y hasta se mientan la madre, de que en la casa no afecte lo que pasó dentro del trabajo? O viceversa, que te hayas mentado a la madre en la casa y que llegues al trabajo y puedas trabajar con tu esposo. ¿Ya lo pensaron? Porque me parece que eso es algo que de repente la empresa familiar no contempla. Si ya de por sí las relaciones familiares son complejas, llevar las relaciones familiares, ojo, llevar las relaciones familiares al trabajo es todavía más complicado. Acá debe de haber un gran esfuerzo por parte de los miembros de la familia que trabajan aquí, ¿sí?, o sea, en la empresa, para poder subsanar este tipo de situaciones y entender que una cosa es lo que pasa en el trabajo y otra cosa es lo que pasa como familia. Y yo sé lo que están pensando, ¿sí? Porque no es que sea yo adivino, pero, no, eso es imposible, ¿no? O sea, no, yo no podría, fíjate. Si tú no podrías, entonces lo menos recomendable es que metas a tu familia a la empresa. Primera recomendación. ¿Ok? Tú te sentirías... A ver, vamos a hablar. Se habla mucho de esto en este tema de la primera generación, es decir, vamos a ponerlo así, la primera generación es el emprendedor. Hace 30 años, ¿sí? Hace 30 años, 40 años, tu abuelo puso un consultorio que fue creciendo y se convirtió hoy en una clínica, en el lugar donde tú me dices. La segunda generación, la segunda generación ya no es el emprendedor, ¿ok? Son los hijos
del emprendedor. Y ojo, estoy hablando de hijos del emprendedor, porque no va a tener uno, probablemente tenga 2, 3 o 4, en escalerita, unos hombres, otros mujeres. ¿Ok? Los hijos del emprendedor. Y entonces aquí viene otro tema. Los hijos del emprendedor, olvídate que hay otra familia directamente ahí involucrada. Los 4 hijos del emprendedor quieren tener juego en la empresa. A ver, tú dime. ¿Cómo le haces para decirle, tú te haces cargo de esto, tú te haces cargo de aquello? Porque tú eres papá. Y como papá, me van a disculpar y me van a perdonar, pero aquel que diga, no, yo no tengo favoritos, es una cuestión de autoengaño. Que no lo digas abiertamente es porque no lo puedes decir. Nadie está diciendo y poniendo en tela de juicio que no los quieras. Pero, si comer, vestir y mantener el estilo de vida que has llevado y que ha llevado tu familia a lo largo de la vida dependiera hoy de la batuta de uno de tus hijos, créeme, por supuesto, y que te lo firmo, que tú sí te decantas por uno de ellos, o sea, no porque lo quieras más que a los demás, sino porque sabes que es el más ducho para esto. ¿Cómo lo van a tomar los demás? Me ha tocado ver también una cantidad de familias que destrozan empresas, se dan hasta con la cubeta, porque la primera generación no supo cómo dividir y con tal y de quedar bien, hizo una sucesión bastante chafa y acaba este pleito en abogados. Y de tener una empresa sólida y consolidada, acabamos con 4 o 3 empresas chafonas y que no les va a tocar ver beneficios a la siguiente generación. Ojo. La tercera generación, ¿sí?, son los nietos del emprendedor. Ahora imagínate, si tuvo 4 hijos, vamos a suponer que nos acabamos poniendo de acuerdo, ¿no? Que yo acabé legando de una manera adecuada la sucesión. Nombré a mi hija, ¿sí?, la tercera, porque es la que más le estudió a esto, la que más ha demostrado, ¿sí?, y la pongo en el puesto, en mi puesto de directivo. A los demás los voy acomodando en diferentes posiciones, ¿no? Estratégicas dentro de la empresa, y que van a hacer cada uno tal o cual cosa. Ahí están. Ahora resulta que esa empresa familiar, fíjate nada más, siguen teniendo participación 4 hijos, pero ahora los hijos de tus hijos dicen, oye, ¿qué onda? Pues a ver, sí, mi abuelo la dividió entre ustedes 4, pero a nosotros de cómo nos va a tocar, ¿ya vieron? Y ahí viene otro problema. Que también a veces, fíjate, si el emprendedor no le enseñó cariño a sus hijos por la empresa, ¿tú crees que, supongamos que la empresa logró sobrevivir a los hijos del emprendedor, ¿tú crees que los nietos del emprendedor le van a tener un poquito de cariño a la empresa? Pon tú que esta empresa llegue a una 4ª generación. Y te digo, pon tú, porque la estadística te dice que no. Aquí estamos hablando de los bisnietos. Todo desde el punto de vista del emprendedor. ¿Tú crees que va a llegar algo a ellos? Inclusive hasta si lo analizas, de lo que ganaba el emprendedor a lo que ganaban los hijos del emprendedor, pues hay que repartirse entre 4. De lo que ganaban los hijos del emprendedor, ahora dividido de a 3 hijos en promedio por esos 4 hijos del emprendedor, pues son 12 nietos más o menos. ¿Tú crees que van a ganar lo mismo? Y sobre todo, si la empresa familiar se ha desgastado más en darse hasta con la cubeta por ver quién se hace del poder dentro de esa familia, de esa empresa familiar, que por crecer, que por hacer que el negocio prospere, no, pues está cañón. ¿Cuáles son las sugerencias que normalmente se le hacen a las personas que tienen una empresa familiar? Que va a llegar un momento en el cual la familia no se tiene que hacer cargo, se le debe delegar la función administrativa a un tercero y que no sea de la familia. Su nombre es un director. ¿A poco ustedes creen que Bimbo tiene de veras un director que sigue siendo de la misma familia?
Pues el director de Bimbo ya no tiene nada que ver con la familia, sigue siendo una empresa familiar, por supuesto. Y la familia que recibe todo lo de Bimbo, dicen, pues, ¿sabes qué? ¿Para qué me meto? Si a mí nada más vamos a hacer la asamblea general para que me digan cómo está mi estado de resultados, cómo van a estar los flujos de efectivo para los años venideros, si vamos a tener baja de ventas por el incremento de precios por el tema del trigo que estamos viviendo en pleno 2022 para comprarle al osito Bimbo. Y lo demás, ¿sabes qué? No me interesa, para eso hay un director directamente aquí de la empresa que es el que se tiene que hacer cargo de solucionar todos estos problemas. Así de sencillo. Es importante que la empresa tenga un organigrama, tenga una asamblea general debidamente constituida, pero es también importante que la estructura de la empresa se piense en función de la famosa, vamos a ponerla aquí, de la famosa, le voy a poner con rojo, sucesión. Y como les ponía en el documento, creo que a ningún mexicano le gusta pensar en la muerte. Somos una cultura que se precia de, no, sí, nos reímos de la muerte, ja, la muerte, sí, tiene toda la razón del mundo. Pero a ningún mexicano le gusta hablar de su muerte. Cuando tú haces el clásico ejercicio, ¿no? De, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Te dices, ahora, ¿por qué ya me quieres matar? No, no te quiero matar. Pero lo único seguro que tenemos todos es que le tenemos que pagar al SAT y que nos vamos a morir en algún momento, ¿no? ¿Quién te va a suceder? No, les voy a decir algo que siempre he pensado, y me lo enseñó alguien y lo he tratado de replicar. Una persona un día me enseñó que el día en que me dieran un puesto administrativo, un puesto directivo, lo primero que tenía yo que hacer, llegando a ese puesto, era buscar a mi sucesor. Todos le decíamos, ¿cómo? ¿Sí? Busca a tu sucesor. Prepárate y prepáralo para que un día él se haga cargo de esto, aunque no sea la empresa tuya. Prepara a tu sucesor. Y si no está en tu familia, hablando de las empresas familiares, búscalo en otro lado, pero que él se haga cargo. Esto que les estoy contando es algo que hacen muchísimo las empresas anglosajonas. Y yo sé que hoy en día hay una tendencia, ¿no?, a odiar, ¿no?, lo que tiene que ver con Estados Unidos, con los países capitalistas, ¿no? Y hay una tendencia muy, muy fuerte. Una disculpa para aquellos que no coincidan con esta idea. Pero pues si uno trata de hacer que las empresas mexicanas prosperen y que las empresas del área de la salud no se queden nada más como esfuerzos vanos y llanos, ¿sí?, lo que necesitamos es pensar en planes de sucesión que sean efectivos. Ustedes tienen una lectura para esta semana precisamente donde se habla de cuáles son los retos que va a enfrentar la empresa familiar. Hoy en día la empresa familiar enfrenta muchísimos retos. Hoy cada vez la empresa familiar paga más tema de impuestos. El otro día escuchaba yo una entrevista que le hacía a Toño de Valdés, el narrador de fútbol americano y béisbol de Televisa Deportes, a un, vamos a llamarle así, rival de la empresa TV Azteca, al coach Castillo, que narraba con Garay en TV Azteca y ahora solamente narran el Super Bowl, y le decía, oye, pero tú eres arquitecto, ¿no? Dice, sí, yo soy arquitecto, durante muchos años tuve mi firma. Y le pregunta a este hombre, oye, pero ¿y por qué dejaste lo de la arquitectura? Dice, porque mi esposa me dijo, esto te estresa mucho. Dice, yo no me iba mal en TV Azteca con lo de los Juegos Americanos, decidí cerrar. Dice, ¿sabes qué? También me harté de estar, ¿cómo lo dijo? De estarle pagando, ¿no? De estarle haciendo su chamba y tener en la nómina al SAT, al IMSS, al Infonavit. Más o menos el 40% de los ingresos que le llegan a una empresa se te van en pagos por tema de impuestos, por tema de prestaciones como el IMSS, como el Infonavit. El otro 60%, ¿sí?, se reparte en tema de utilidades y ganancias. Y a veces el margen de ganancias que tú estás teniendo después de todo esto, y aún en esas ganancias te van a quitar impuestos, ¿sí?, es aproximadamente del 10-11%. Imagínate, es muy poco. Por eso las personas dicen, no, pues ¿para qué pongo una empresa? Mejor soy empleado. Y como se los decía yo desde la semana 1 de este curso, ¿sí?, no todo mundo nace para ser emprendedor y no lo tomen a mal. Es que esto es una labor que lleva muchísimo rato y es muy demandante. A veces también por eso tu propia familia pues no le tiene mucho aprecio al negocio porque el negocio te absorbe. Pero gracias al negocio tenemos que vestir, que calzar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en el documento que les he compartido, ahí vienen algunos temas importantes, como por ejemplo el régimen de qué tipo de sociedad debo de constituir. Normalmente cuando tú llegas a una
notaría, ¿sí? Yo a veces digo hasta por flojera, yo creo que lo han de hacer, dicen, no, una sociedad anónima de capital variable y quítate de broncas, ¿no? Pero a veces, ¿sí? Te convendría a lo mejor hacer una sociedad de responsabilidad limitada, a lo mejor si son varios y pues el capital es muy bajo, pero lo puedes trabajar a lo mejor como cooperativas. Las cooperativas son, en el área de la salud, sería un negocio muy interesante. Ahí sería cuestión de que ustedes mismos lo fueran revisando, ¿no? O sea, yo les doy solamente aquí algunos tips, ya para más detalles, digo, yo no soy abogado, pero bueno, me ha tocado ver estos temas por tema de explicaciones y por tema propio, pues hay que darles una pequeña revisión. Vienen algunos de los, los trámites y formatos que se deben de hacer. En el caso de los trámites municipales, yo pongo los que son para la ciudad de Puebla. En el caso de ustedes, pues los pueden encontrar directamente en la página. Yo pongo estos, ¿no? Que son los que tenía a la mano como forma de ejemplo. No, o sea, estoy seguro que no deben de variar mucho, salvo los formatos. Y el tema de los permisos. Los permisos también son un tema bien complicado y bien complejo para poder abrir un negocio, pero son importantísimos de tener. Entonces, esto es una breve explicación al respecto del tema de la empresa familiar para que ustedes lo consideren. Así que diría el Chicharito, no hay que atreverse a soñar cosas chin. Imagínate que la idea que tú tienes realmente la puedas llevar a cabo y que esa idea realmente te genere un modo de vida digno y bueno para tu familia, y pues que un día que tú no estés, que tus hijos a lo mejor puedan tener la manera y la forma de seguir teniendo réditos, ¿no? de esta idea de negocio, y que no nada más haya quedado como, sí, mi papá hacía esto, mi mamá hacía esto, ¿no? Bien, espero les haya sido de utilidad. Digo, esta fue un poco más breve que las demás porque es un tema sencillo, ¿no? En realidad. Esta semana también vamos a tener un episodio de podcast enfocado con esto. Si todo se conjuga, voy a tener una persona que tiene una empresa familiar y que nos va a platicar un poquito sobre las experiencias de la empresa familiar y cuáles son los problemas a los que se enfrenta. Que siempre es muy importante el poder tener una perspectiva de alguien que lo vive en vivo y a todo color. Que tengan un excelente día y espero esta explicación les sea de ayuda y complementaria a lo que ustedes ya están haciendo. Un saludo.